Profesor y todos los aquí presentes. El tema que nosotros vamos a abordar es el genocidio de Ruanda. Nuestro grupo está conformado por John Iglesias, Manuel Moreno, Suad González, Joana González. Bueno, a continuación vamos a abordar el tema como tal. Entonces vamos a hablar acerca de qué fue lo que ocurrió en el genocidio de Ruanda. Bueno, el genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se dio asesino aproximadamente al 70% de los Tutsis. Se calcula que entre 500 y 1000 de las personas fueron asesinadas. La violencia sexual fue generalizada. Se cree que fueron violadas entre 250 a 500 mujeres durante el genocidio. Los asesinatos masivos se iniciaron tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente ruandés Juvenal y el presidente burundés Cyprien, ambos Hutu, que murieron tras ser derribados el avión en el que viajaban por 2 misiles lanzados desde la tierra. Bueno, a continuación vamos a hablarle también acerca de cómo sucede el genocidio de Ruanda. En 1994 los Hutus iniciaron un proceso de exterminio masivo contra la población Tutsi en Ruanda debido a la supuesta responsabilidad de un grupo rebelde Tutsi, el derribamiento del avión del entonces presidente Juvenal Habyarimana. De 800 Tutsis murieron en la masacre que duró alrededor de 100 días en el país. Francia fue criticada por la opinión pública internacional y dentro del país debido a que su administración fue partidaria durante muchos tiempos del gobierno Hutu. París fue condenada por restringir el avance del Frente Patriótico Ruandés y de haber brindado apoyo de armas y municiones a los responsables del genocidio en lugar de prevenir la masacre. El 23 de junio de 1994, Francia lanzó la Operación Turquesa bajo los mandatos de las Naciones Unidas para establecer un refugio seguro para los solicitantes del asilo en el suroeste del país. Bueno, a continuación vamos a hablarle acerca de por qué sucedió este genocidio. El genocidio de los Hutu contra los Tutsi fue producto de la división entre ambas etnias, el cual fue planificado por el gobierno Hutu de Juvenal. Se trató de un discurso de odio que se alimentó poco a poco, pero el interrogante es, ¿ya existía un conflicto entre las etnias y qué lo provocó? La realidad es que los Hutus y los Tutsis son etnias diferentes. De hecho, comparten la misma cultura e idioma. La respuesta dada de la época colonial, cuando Ruanda estaba bajo el dominio de Alemania en 1894 y luego de Bélgica en 1916, antes del genocidio en 1994, Ruanda tenía más de 7 millones de personas, o sea, 3 grupos étnicos, la mayoría Hutu y la minoría Tutsi y Tsigwa. Los Tutsi, minoría ganadera, tuvieron el poder durante décadas y demandaban independizarse de Bélgica. Por lo tanto, los colonos empezaron a favorecer a los Hutus, mayorías agricultores, quienes derrocaron a los Tutsis en la vuelta de 1959. Finalmente, los Hutus llegaron al poder tras un golpe de Estado en 1973, que convirtió en presidente a Juvenal, una acción que nunca fue aceptada por los Tutsi. Bueno, a continuación vamos a hablarle acerca del detonante. El 7 de abril de 1994, 2 misiles derriban el avión en el que viajaban el presidente de Ruanda, Juvenal, y Burundi. Inmediatamente se culpó a los Tutsis y en la radio se llamó a empezar la masacre. Al día siguiente, el 7 de abril, la primera ministra Ágate y soldados de belgas de la ONU fueron asesinados por fuerzas del gobierno. Como consecuencia, Bélgica y otros países retiraron todas sus tropas. Las condiciones ya estaban dadas para los asesinatos y otros crímenes contra los Tutsi y Hutu, moderado a lo largo y ancho del país. El genocidio comenzó en Kigali, donde se estrelló el avión presidencial y rápidamente se extendió al resto del país. Las milicias Hutu poseían principalmente machetes y otras armas primitivas. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la construcción del genocidio de Ruanda. La división que dejaron los belgas entre Hutus y Tutsi continúan después de la independencia política de Ruanda.
El 1 de julio de 1962, en los siguientes años, ocurrieron enfrentamientos y matanzas por el control de los recursos del país, hasta que entre las décadas de 50 y 60, un choque hizo que miles de Tutsi huyeran hacia Uganda. Los refugiados Tutsi recibieron apoyo del presidente de Uganda y planeaban regresar a Ruanda. Esta fue la excusa del mandatario Habyarimana, o sea, el mandatario de Hutu, para fomentar en 1991 una campaña de odio contra los Tutsi y diseñar una estrategia para exterminar a los que vivían en el país. El trabajo principal recayó en las universidades de Butare y los medios de comunicación. La primera creó una historiografía que deshumanizaba a los Tutsi y los categorizaba como invasores, una narrativa que fue difundida por Radio Mil Colinas. Mientras tanto, el gobierno de Habyarimana organizaba a las milicias Hutu en las calles. Los Interwan. Ante este escenario, lógicamente, el general Romeo Dallaire, que comandaba a los Cascos Azules, envió a Naciones Unidas un FAT que alertaba de un inminente genocidio, pero la misiva fue ignorada. Hasta aquí llega nuestra exposición y continúa mi compañera Joana. En Ruanda el genocidio tuvo consecuencias económicas como el desplome del Producto Interno Bruto, el aumento de la pobreza, que no se ha logrado disminuir la desigualdad en este país. ¿Qué hizo la ONU? Con respecto a la ONU, esta no hizo caso omiso, puesto que cuando se le dieron las señales de que se podía llevar a cabo el genocidio, esta simplemente lo ignoró, el mensaje que se le había comunicado. En un escenario de posconflicto existen dos estrategias que buscan entender cuál fue la mejor manera de reconstruir la sociedad. Estas son top-down, bottom-down, que plantean que estas estrategias de top-down son aquellas que se toman desde las instituciones nacionales o internacionales para el establecimiento de la paz. Y las estrategias de bottom-up son mecanismos que nacen desde lo local y lo comunitario a partir de la cultura. En Ruanda, la reconstrucción inicia desde la reforma, el aparato institucional, como podrá evidenciarse a continuación en los cambios jurídicos, políticos, económicos y sociales dentro del territorio. En materia política judicial, el 4 de junio del 2003 se adoptó la nueva Constitución de Ruanda, misma en la cual se reconoce las pluralidades del territorio y la necesidad de tener un ejercicio de poder compartido en el cual sea posible la reconciliación y el desarrollo. Tiene como pilares la reconciliación, la justicia y la memoria del genocidio, lo cual constituye de una nueva dinámica en la cual se genera un intento hacia una garantía de la no repetición adicional. A esto, la reconstrucción de una cultura nacional que está apoyada en los artículos principales de la Constitución, donde se prohíbe con vehemencia las actitudes y comportamientos discriminatorios con el fin de promover la protección de los derechos y libertades de la población civil dentro del territorio ruandés. En el capítulo de los artículos 9 de la Constitución Política de Ruanda están contenidas los pilares fundamentales de los cuales el Estado se compromete: 1. A luchar contra la ideología del genocidio y todas las manifestaciones. 2. La erradicación de las divisiones étnicas regionales y de cualquier índole, y promover la